Hola, hola, hola amigos de YouTube. Están en el canal de ESPN Knockout. Yo soy Julius Julianis y ya llego aquí el resumen express que en un periquete les va a poner al tanto de lo ocurrido en la última semana en el mundo del boxeo. Pero antes que nada, recuerda que aquí abajo hay un botón que pone suscribirse, que si le dan ahí, pues el propio YouTube les avisa de lo que se va subiendo aquí al canal. Y que también al lado hay uno con un dedito así para arriba, que es el like, que si les gusta lo que están viendo, pues le pueden dar ahí y eso a nosotros nos ayuda un montón y para ustedes es completamente gratis. Pero bueno, como el tiempo es oro, vamos a lo que venimos, al resumen, al turrón. Y el sábado 21 de marzo hubo historia. Historia viva del boxeo en San Bernardino, California. Lester Martínez ganó por puntos en 12 rounds a Emmanuel Alim. Se llevó el cinturón mundial interino supermedio del Consejo de Boxeo. Lester es el primer guatemalteco que conquista un cinturón mundial, un cinturón de campeón mundial interino en este caso. A ver, hay gente que por ahí anda diciendo que si Lester, que si es que es un interino, que no es campeón mundial. A ver, que tampoco ha habido interinos en Guatemala, ¿sabes? O sea, el tipo es histórico, te lo mires por donde lo mires. Porque hay otros que dicen, hablan del Pollo López. Manuel el Pollo López toda la vida fue mexicano, siempre le presentaron como mexicano, siempre dijo que era de Chiapas, toda la vida vivió en Chiapas, y eso no, no podemos reescribir la historia por mucho que ahora haya gente que diga que él es guatemalteco. Ese siempre fue mexicano, pues es mexicano. Y el histórico es Lester, que toda la vida ha sido guatemalteco, que en amateur representó a Guatemala, en profesional va con su bandera de Guatemala por todos los lados, y él siempre dice que es de Guatemala. Entonces, pues a ver, que es histórico. Y respecto al combate, no fue la mejor presentación de Leicester. De hecho, yo te diría que fue la peor que he visto de Leicester en todo lo que llevo viéndole. Pero ganó. Ganó bien. Ganó amplio, ¿eh? O sea, lanzó poquitos golpes para lo que es él. Daba la impresión de estar medio cansado todo el rato. Pero ganó amplio. Ganó amplio por calidad, por pegada. Y es un tipo a ver, que no hay que olvidar lo que hizo contra Billy. Que es verdad que el último combate no ha sido muy bueno, pero el anterior fue espectacular. Y bueno, fue una velada súper accidentada esta, ¿eh? O sea, esto de que Lester boxease así de raro, pues siguió la tónica de eventos de la noche. Porque en el combate coestelar, por ejemplo, Joshua Kevin Antón ganó por retirada en el primer round a Kudratillo Abdukakorov. Kudratillo, que siempre toda la vida ha sido un boxeador súper duro, en calidad boxeo no era muy bueno, pero súper duro era súper duro. Y aquí nadie sabe muy bien lo que pasó, pero al final del primer round no había habido golpes así, ni muchos golpes, ni muy fuertes, parecían. Pero cuando llegó al descanso, se empezó ya así con el guante en la zona del ojo, de la cabeza y el ojo. Le dijo algo al entrenador, hablaron un poquito y dijeron, mira, no salgo. Buscamos todos así. ¿Qué ha pasado aquí? Y nadie sabe todavía lo que ha pasado, pero algo tuvo que pasarle de marearse o dejar de ver o alguna historia porque no quiso salir. Y también, para que sigan viendo cómo fue de accidentada la velada, en otro de los combates coestelares, Albert González, el Chop Chop, sigue invicto, ganó por nocaut en el primer round a Brandon Chambers y dirán, ¿qué hay de raro en que haya ganado por primer round el Chop Chop que pega súper duro? Lo raro fue que lanzó un par de golpes y se fue al solo Chambers. Y el árbitro no vio ningún golpe impactar. Entonces fue a levantar a Chambers porque pensó que se había caído. Y cuando la agarró para levantarse, vio que Chambers se caía así para todos los lados. Entonces el árbitro dijo, aquí ha tenido que haber golpe. Aquí esto no lo he visto yo, pero lo tiene que haber porque el tipo está muy mal y no ha pegado con la cabeza contra el suelo. Entonces le empezó a contar, le contó hasta 10 y se acabó el combate. Ahí el árbitro salió bien del paso y luego en la repetición se vio que le habían pegado uno de los golpes, le había llegado por aquí, por esta zona de entre encima y detrás de la oreja a Brandon Chambers y había perdido por completo el equilibrio y era knockout efectivo bien. Y curioso lo del árbitro que primero no lo vio y luego por percepción fue capaz de atinar lo que había ocurrido. Y bueno, también hubo veladas en Europa este sábado, también hubo el viernes en Europa. Pero vamos con las del sábado y la primera de todas, la que más nos interesa a nosotros, que es la del Caribe Royal de Orlando, porque ahí estaba Carlos Adames, el caballo bronco, el dominicano, que defendió con éxito su mundial del peso medio del WBC, del Consejo de Boxeo, ganando por 12 por puntos en 12 rounds súper amplio a Austin Williams. Le quitaron un punto ahí medio por golpes bajos al final a Carlos Adames, pero fue lo único que tal. Tiró a Williams en el segundo asalto. Williams se levantó y parecía que le iban a noquear, pero apretó los dientes a Mo Williams y guerreó, hizo lo que pudo. Gracias a eso no perdió por KO, porque Adames estuvo tremendo, tremendo. Se había hablado mucho estos meses de que si no podía dar el peso, que si no era capaz de hacer las 160 libras, se le vio, vamos, o sea, las tiene que dar bien. A ver, le tiene que dar bien porque tenía gasolina como para 17 rounds a ese ritmo. Y era un ritmo fuerte y estaba bien, mejor defensivamente que otras veces. Todavía, pues, come mucho golpe porque es súper agresivo, pero muy bien, pegando durísimo, muy buen timing, controlando perfectamente el combate. Y después del pleito,
Adames dijo que él puede dar las 160 bien, que incluso podría bajar a 154 si fuera necesario, pero que él lo que quiere es que está abierto a pelear contra cualquier campeón del supermedio. ¿Esto por qué? Dirán ustedes, ¿por qué? Pues porque las 160 es un erial. Es un auténtico erial. No hay, el único que está en el peso medio es Adames y ya. Todo lo demás, hay, bueno, chavalitos jóvenes que vienen subiendo, hablaremos de uno de ellos, por ejemplo, dentro un poco, pero ahora mismo no hay combates de mucho dinero para Adames en las 160. En cambio, en las 68 sí que hay. Hay un montón de combates de mucho dinero para Adames. Y en 154 no le va a llamar ninguno, porque le ven en 160 como está de fuerte y todo, y como para andar llamándole a que baje. Entonces, a ver si consigue encontrar algo bueno en 168, porque hay mucho, mucho material en ese supermedio para que cada mes funcione. Y la velada fue muy buena esta del Caribe Royal, ¿eh? Muy buenas peleas. Omari Jones ganó amplio por puntos a Cristian Gómez. El olímpico americano Omari se pone 6-0. Y muy bien, dominó de súper amplio a un tipo con muchísima experiencia como Cristian Gómez y que, a ver, que era una piedra de toque bastante interesante para un boxeador que solo tenía 5 peleas profesionales. Y Omari lució muy bien, para seguirle bien la pista. Aquí también en esta misma velada estuvo Tremona Tremoana, el australiano este que se parece a Aquaman, con las melenotas y así todo grandote y tal, peso pesado, que noqueó en el primer round a Curtis Harper, golpe y pa'l suelo y a dormir. Que, a ver, que Tremoana pues es icónico, es bastante llevable en el sentido promocional, tiene su calidad, pero hombre, hay que poner rivales un poco mejores, ¿no? Porque con tipos como el que le pusieron el sábado, puede estar haciendo 7 combates todas las semanas y ahora los 7 por en el primer round, sin ningún problema, ¿eh? O sea que a ver si le suben el nivel porque esto no nos gusta, esto de los abusos. Y aquí también hubo un combate muy curioso, el que abrió la parte de televisada de esta velada. Cory Marsman y Jacob Gómez se enfrentaban y Eddie Hearn antes de la pelea dijo que el ganador se llevaba contrato con Matchroom. Entonces, claro, imagínate, ¿cómo peleaban? Menudo de tú a tú, 110% los dos, Marsman ganó por puntos en 10 rounds, bien, ¿sabes? O sea, con una cierta amplitud, pero una pelea buenísima, buenísima. Yo la verdad espero que también firmen a Jacob Gómez porque, a ver, no dio el nivel de calidad necesario para ser campeón mundial, ni mucho menos, pero para dar buenas peleas en televisión sí, y es un tipo que puede dar mucho juego. Y también, como decíamos, hubo veladas el sábado en Europa, en el Copper Box Arena de Londres, una velada muy, muy, muy buena, sin grandes nombres, pero con combates muy bien casados. En el combate estelar, Josh Leader ganó por puntos en 12 rounds a Tyler Denny. Se retuvo el cinturón británico del peso medio, Josh Leader, que durante mucho tiempo, y todavía algunos siguen ahora, se le ha vendido como el campeón británico del peso medio más joven de la historia. Luego te pones a revisar y hay como 8 o 7 que ganaron el título británico con menos años que él. El del peso medio, digo, ¿eh? O sea, no, sin entrar ya en otros pesos, ¿eh? El del peso medio 7 u 8 ya. Pero bueno, ya saben cómo es el marketing del siglo XXI, que se trata de reescribir la historia. Y ahí estuvieron y todavía hay gente que se lo cree. Pero bueno, dejando eso aparte, Lidar trabajó bien, le tocó bregar muchísimo contra Tyler Denny, que es un boxeador que está entre el nivel británico y el nivel EBU, más cerquita del EBU. Y Lidar, pues a ver, hubo ratos en los que lo pasó bastante mal. Recibió mucho golpe, mucho, mucho, mucho golpe. Otros ratos consiguió controlar desde la distancia a Denny. Sobre todo al principio empezó muy bien Lidar. Agarró 3 4 rounds al principio, los ganó muy bien. Y ahí, eso fue la ventaja que le dio para ganar la pelea. Y a ver qué le buscan ahora, porque la ruta lógica es por el EBU, por el título de Europa. Porque está claro que para nivel mundial todavía no está George Leader, es muy jovencito también. O sea, hay que pulirle. En el coestelar, Giorgio Bisoli sigue invicto, ganó por puntos en 10 rounds a Levi Gilles. Se retuvo el cinturón inglés del peso ligero. Él es mandatorio al título británico del peso ligero, Giorgio Bisoli. A ver, ganó bien, ganó muy amplio. Fue la pelea más despareja de toda la cartelera, pero fue muy divertida, ¿eh? Levi Gilles no había manera de noquearle. Metía mucha presión, obligaba a Bisoli a sacar muchos golpes y estuvo muy interesante la pelea. Además, después del combate dijo Eddie Hearn que ha enviado una oferta para que Kurmel Motton se enfrente a Bisoli en el undercard de la revancha de Pacquiao y Mayweather. Sería un peleón, ¿eh? Sería un peleón y además Bisoli y Motton hace un mes más o menos coincidieron en el gimnasio de Top Rank y como se habían dicho cosas por online, pues se vieron y se las dijeron cara a cara, les tuvieron que separar porque estaba la cosa muy caliente, iban a empezar las tortas y la verdad que cuando hay este tipo de piques y tal,
lo mejor que nos puede pasar a todos es que se suban al ring, que suban al ring porque es súper divertido la previa de la pelea y luego las peleas pues ya saldrán como saldrán, pero por lo menos la previa ya lo tenemos. Y también aquí en el Copper Box Arena, el sábado, hubo la mejor pelea del fin de semana, con mucha diferencia, porque fue un peleón, peleón. Manuel Boutier ganó por nocaut en el noveno asalto a Jake Godwin. Boutier que, a ver, que tuvo un problema muy grave, tuvo dos problemas muy graves en el combate. Uno fue la presión de Goodwin, que sacaba muchos golpes y le tenía muy incómodo, y la otra fue el bucal. El bucal, que a ver, que tiene que cambiar de dentista o del que le haga los bucales, porque eso no. O sea, se le cayó como 12 veces o 10 veces durante el combate a Boutier. Perdió 2 puntos, dos, o sea, no uno, dos. 2 puntos perdió por la caída del bucal. Faltó nada y menos para que le descalificasen por caídas de bucal. Iba perdiendo muy amplio en todas las tarjetas al entrar en el octavo y noveno asalto. En el octavo apretó muchísimo en ritmo de pelea, puso mal a Godwin. Y en el noveno apretó más y enganchó una mano terrible, puso patas arriba a Goodwin. El KO, no voy a decir que es candidato a KO del año porque fue muy buen KO. Pero el combate fue un peleón, pero un peleón espectacular. Y Buttigieg, que a ver, que no dio nivel como para ser campeón mundial, pero dio nivel para unas peleas súper divertidas a partir de ahora. Sigan en la pista. También el Sneaky en Ucrania, hubo velada el sábado. El debut de Usyk como promotor, Usyk de Promotions. Combates súper desparejos, fueron súper desparejos. Lo más destacable fue que estaba, aparte de que estaba Joshua con Usyk, que había ido de viaje con él, había estado viendo el folclore ucraniano el día anterior, luego ahí sentadito al lado de Usyk en primera fila viendo los combates. Aquí debutaba el campeón olímpico, Alexander Kisniak, que es un tipo que en olímpico tenía un estilo, vamos, obligatorio verle cuando estaba en televisión, para adelante siempre, lanzando muchísimos golpes, pegando súper duro, y en profesional es parecido. Bueno, no pudimos ver mucho porque noqueó en un minuto a Wilmer Barón, que la diferencia era pues, increíble. Pero parece que tiene el mismo estilo en profesional que en amateur. Y este tipo, a ver, apunta en el nombre, Alexander Kisniak. Porque los combates van a ser súper, súper, súper divertidos. Y también en el combate estelar de la velada del Sneak en Ucrania estaba el protegido de Usyk, Daniel Lappin, que ganó por nocaut en el primer round a Crispas Bulmistar, que pues, lo que decimos, lado A y lado B, ¿sabes? O sea, un súper desparejo. Lappin que a mí ni me va, o sea, no me consigue crear ninguna emoción, pero Usyk le tiene en palmitas y le va a seguir dando sitio en cartelas importantes. Y también el 20 de marzo, para cerrar la semana, o para iniciarla en el caso de que, mejor dicho cronológicamente, en el SS Arena de Belfast, Michael Conlan se retiró del boxeo. Bueno, se retiró o le retiraron entre todos, no sé muy bien cómo explicarlo. Porque perdió por atraco. A mi juicio fue por atraco. Según otros fueron tarjetas sorprendentes. Kevin Walsh, un irlandés de Boston, invicto, llegó a Belfast, fue contra Michael Conlan, que es un ídolo local de Belfast. Kevin Walsh lanzó poquísimos golpes, no daba la impresión de intentar ganar el combate en ningún momento. Le pegó un cabezazo en el primer asalto, en el segundo a Conlan que le abrió aquí la ceja y le condicionó bastante al irlandés. Conlan como con mucho tiento a la hora de sacar los golpes, ¿sabes? Parecía que tenía recuerdos de Vietnam. Y al final los jueces le dieron la victoria por dividida a Kevin Walsh. O sea, esto que dices, no puede ser, ¿cómo le pueden haber levantado la pelea, esta pelea a Michael Conlan en casa? Pero eso ocurrió y Conlan decía que, a ver, que él tampoco le quiere dar muchas más vueltas, que los tiempos de ellos son perfectos, que tiene dos niños, o sea, dos hijos, ha perdido como frase textual, he perdido como el 80% del tiempo de vida de mis hijos boxeando en vez de estando con ellos. Ahora quiero estar con ellos. Y la verdad que yo solo le puedo desear lo mejor a Michael Conlan porque es una bellísima persona. Y esto que ha dicho es que es muy cierto. O sea, la familia es lo primero. Y en el undercard, en las costelares, Kieran Molloy se puso 14-0 de récord, ganando por 10 puntos en 10 rounds a Xavier Cullen. Kieran Molloy es uno de los olímpicos irlandeses que tiene firmados Michael Conlan como manager, que es lo que se va a dedicar ahora Conlan con su hermano Jamie, a seguir con la empresa de management. Y todo lo mejor para ellos. Y todo lo mejor para ustedes también, amigos de YouTube, porque con esto queda completo el resumen semanal. Y lo dicho, les emplazo dentro de 7 días, que esta semana tenemos a Fundora.